Síguenos en nuestras redes sociales y añádenos a tu lista de amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y añádenos a tu lista de amigos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Hey! Estamos en el aire, con orientación comunitaria en lo expertino de fama. Muchas gracias al Dios de los cielos por darnos esta linda oportunidad. Da mucho más de aquí de Audio Mark. Señores, el equipo de orientación comunitaria contento en este miércoles 7 de septiembre para compartir con ustedes todo el contenido de esta producción magnífica que tenemos para hoy, incluyendo un invitado. Buenas tardes, mi queridísimo Samuel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a nuestro invitado. Buenas tardes a la audiencia de orientación comunitaria, el vespertino de fama. Así es, una tarde preciosa. Tenemos acá en la provincia, en este municipio, un sol radiante y un poco de calor allá afuera. Sí, aquí está agradable. No, aquí está bueno. Está agradable, sí. Pues estaremos ahorita conversando con nuestro invitado de hoy sobre un tema muy importante y sobre, García, tú que eres abogado. La formalización del trabajo doméstico. Hay muchas lagunas sobre eso. Estaremos conversando con el buen amigo Jorge García, abogado y especialista en materia laboral. Respecto a la formalización. No lo niegues, tu primo. Sí, del trabajo doméstico. Jorge, la pregunta que tenía para hacer es, usted como un conocedor de la materia laboral, se ha implementado ahora a través de estas resoluciones que el salario mínimo será de 10,000 pesos. Pero, ¿dónde va la pregunta? El Código Laboral establece que en el artículo 260 que tanto el alojamiento como los alimentos son parte de las retribuciones del trabajador doméstico y que equivalen a un 50% de su salario. O sea, que si usted le paga a una trabajadora doméstica 10,000 pesos, el salario real es de 15,000 pesos. Esto así para el salario de Navidad y para vacaciones. Ahora, partiendo de ahí, sea el mínimo 10,000 pesos. Entonces, ¿cuánto está obligado a pagarle el empleador a la trabajadora doméstica teniendo como base el salario mínimo de 10,000 pesos? Sí, precisamente el salario mínimo que se debe pagar es de 10,000 pesos en efectivo. Sí. Cuando el Código Laboral contempla lo de los alimentos y el alojamiento, es al momento del cálculo de las prestaciones laborales o derechos adquiridos en el caso de la especie, puesto que los trabajadores domésticos no tienen derecho al preaviso y la cesantía, que son las prestaciones laborales, sí a los derechos adquiridos, que son vacaciones y regalía pascual. Al momento de calcular las prestaciones laborales, se debe de derivar el salario devengado por el trabajador para poder hacer los cálculos. En el caso de la especie, como la resolución establece un salario mínimo de 10,000 pesos, para hacer los cálculos de los derechos adquiridos al momento de que termina la relación laboral, se debe tomar en cuenta también los alimentos en caso de que se le dé alimentos y alojamiento en caso de que se le dé alojamiento, tomarlo como un 50% y sumarlo a ese salario. Como usted ha dicho, que ya serían entonces 15,000 pesos para calcular los derechos adquiridos. Pero el salario que se le debe pagar en efectivo es de 10,000 pesos, porque el salario está compuesto por los beneficios que recibe el trabajador como contraprestación por los servicios. Entonces, uno de esos beneficios, en el caso de las domésticas, es el alojamiento y es también los alimentos, la alimentación. Y por eso se puede tomar en cuenta como parte del salario. Pero eso se incluye ahora en esta resolución o estaba incluido antes en la No, eso estaba está antes, en el Código Laboral. Ah, sí, perfecto. Pero sí. Tú estás hablando como abogado, pero fíjate una cosa.
Imagínate, el caso de Samaná. Aquí en Samaná, pues, una trabajadora doméstica regularmente duerme en su casa. O sea, Sí. como están cerca, Sí. vienen en la mañana, hacen sus labores y se van otra vez. Aquí hay todavía casas que yo sé que pagan 7,000 pesos a una trabajadora doméstica y esa tiene que limpiar la casa, cocinar, cuidar a los niños y llevarlos al colegio. Y trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, todo esto es violatorio a esa resolución de trabajo, totalmente. Sí. Ahora bien, ¿cómo se puede entender cuál es el salario específicamente en efectivo que tú debes pagarle a la trabajadora que tú tienes en tu casa o la persona que te ayuda? Yo no me gusta mucho usar el término trabajadora, sino persona que colabora. O sea, en efectivo, ¿cuánto hay que pagarle? 10,000. Escúcheme, yo le agregaría, licenciado, ahí, cuando llegue la fecha de pagarle las vacaciones y la regalía pascual, ¿de cuánto sería el pago, asumiendo de que el salario mínimo son 10,000 pesos? Bueno, jurídicamente hablando, si tomamos en cuenta las disposiciones del Código de Trabajo, habría que sumarle esos beneficios adicionales. El 50%. Esos beneficios adicionales que recibe en caso de que los reciba. O sea, tiene que recibir alimentación, tiene que recibir alojamiento. Entonces, en caso de recibirlos, se le debe de sumar no al pago mensual del salario, sino al pago de las vacaciones y la regalía pascual, que es un derecho que se genera anualmente. Como sabemos, la regalía pascual es lo que llamamos doble sueldo. Sí. Y las vacaciones es un periodo de descanso anual que le otorga la ley, que ya estaba reconocido en el Código de Trabajo para las domésticas. Tanto el salario de Navidad o doble sueldo como vacaciones estaba ya reconocido. Y esta resolución lo menciona una vez más como una manera de ratificar ese punto. Pero como, volviendo a la pregunta, el salario mensual a pagar mínimo es de 10,000 pesos. En efectivo. En efectivo. Aquel que pague menos de 10,000 pesos, pues está pagando por debajo del salario mínimo legalmente establecido. Porque esa resolución lo que hace es que establece un salario mínimo. Y ojo, esto no quiere decir que no se le puede pagar más de 10,000 pesos. No. Esta resolución lo que viene es a establecer cuál es el monto mínimo que se debe de pagar. No así el monto máximo. Quiere decir que se le puede pagar más de 10,000. Y también aquellos que le tienen un salario por encima de los 10,000 pesos no pueden disminuir ese monto del salario basado en esa resolución, porque estarían violando las disposiciones legales de que no se puede perjudicar o variar las condiciones del contrato de trabajo en perjuicio del trabajador. Y más que esa misma resolución prohíbe que se le pague un salario, se le reduzca el salario a un trabajador que ya esté devengando más de 10,000 pesos. O sea, un trabajador doméstico, porque estamos hablando de los domésticos. Jorge, a propósito de estas 3 resoluciones que vienen a formalizar el trabajo doméstico, ¿cuáles son los puntos más importantes a destacar de esta resolución? Mira, la misma pregunta ya la tenía aquí. Míralo ahí. Sí, excelente pregunta. Pero siempre coincidimos los tres, los dos sin decirlo nada. Estas resoluciones, en esencia, porque hay algunos aspectos que ya estaban regulados por el Código de Trabajo. Sin embargo, en cuanto a novedad, estas resoluciones, o especialmente, ya hablamos de la del salario mínimo. Sí, ¿verdad? pero la pregunta es que, para ti, ¿cuáles son las 3 más relevantes de la resolución? Los aspectos, sí, ¿verdad? Sí, los aspectos. Bueno, en cuanto a la que regula el salario mínimo, para mencionar las numeraciones, ¿verdad?
Vamos a buscar cuál es el número de cada cual, porque ese es un punto importante que no habíamos mencionado. Esos son de la... Sí, por ejemplo, la que emite el Comité de Salario es la 11-2022, ¿verdad? Dictada en fecha 24 de agosto de 2022. Okay. Ya habíamos dicho, esa se limita, obviamente, a establecer cuál es el salario mínimo que debe devengar un trabajador doméstico. Ese es el punto esencial de esa resolución. Entonces, se dicta también la resolución 14-2022, que es dictada por el Ministerio de Trabajo para... Regular el horario. No, esta contempla una diversidad de cosas, porque lo que viene es a adaptar e implementar el convenio a República Dominicana. Porque aunque ya el convenio había sido ratificado, como habíamos dicho, en el 2016, todavía no se habían adoptado medidas para su implementación. Perfecto. Entonces, esta resolución, la 14-2022, viene a desarrollar los medios para que este convenio se pueda implementar. Y esta resolución, entonces, los puntos esenciales serían que establece la necesidad de que se suscriba un contrato por escrito al momento de contratar una doméstica o un doméstico, y que este contrato establece también el contenido de dicho contrato, que debe enunciar, y que el mismo sea registrado en el Departamento de Trabajo, como una manera de llevar un control y que se establezcan también los términos y condiciones. Sí. De llevar a la legalidad al empleador. Exacto, sí. Exacto. Entonces, otro punto esencial de esta resolución viene a ser la jornada. Si bien el Código de Trabajo, en el título cuarto, que corresponde de los trabajos de los domésticos, establecía ciertos puntos, ciertos límites, como 36 horas de descanso semanal, establecía el Código de Trabajo, y también ciertos descansos que habría que darle entre una jornada y otra. No limitaba los horarios de manera específica, como lo es en el caso de la especie. Esta resolución entonces ya viene a igualar en cuanto a ese aspecto el trabajo doméstico con el trabajo ordinario normal. ¿Por qué? Porque establece una jornada diaria de 8 horas y 44 horas semanales. Esto quiere decir que la jornada de trabajo de una doméstica o un doméstico no puede exceder de las 8 horas diarias y las 44 horas semanales. Licenciado, en el caso de la doméstica que tiene incluida lo que es alojamiento... Pero se quedaron otros puntos que tendríamos que tratar luego. Sí. Okay. Pues bien, lo que tiene que ver la doméstica que viven prácticamente en la casa con el empleador, ¿cómo esto de establecer un horario, cómo sería factible? Porque partiendo de que son 8 horas laborales y el día tiene 24 horas, el día y la noche, entonces, ¿cómo pudiera llevarse a la práctica esto? La jornada de trabajo, el Código Laboral lo define como el periodo de tiempo en el que el trabajador está a la disposición del empleador. Si la trabajadora está en la casa y no dispone libremente de ese tiempo, cuando terminó su jornada de 8 horas, si ella no dispone libremente de su tiempo y tiene su tiempo a disposición del empleador, entonces su jornada aún continúa. Sí. Esto quiere decir que está trabajando horas extras. Dispone la resolución de hora extra y del pago. No establece qué debería de hacerse en caso de que la doméstica labore horas extras. No pude verificar ese punto. Sin embargo, el Código Laboral sí establece cuál es la metodología para el pago de las horas extras.
Cuando regresemos, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, queremos que usted nos diga, o les diga a los amigos oyentes, qué debe hacer el empleador en este caso para cumplir con esos requisitos ya establecidos en esa normativa. Y la parte, escúcheme, profesor, que tiene que ver con el sistema dominicano de la seguridad social, la parte más importante de esa resolución. Ya yo lo una vi. tenía que ver con los puntos neurálgicos principales que trata la resolución sobre el sistema de la seguridad social. Y la suya era, profesor. No la recuerdo. Vámonos con ese entonces. Sí, no recuerdo. Jorge. No recuerdo. Porque entonces, ahí tengo otra aquí. Dale, Jorge. Sí, el Consejo Nacional de la Seguridad Social dictó la resolución 551-08 de fecha 25 de agosto del 2022. O sea, como consecuencia de las resoluciones emitidas por el Comité de Salario y por el Ministerio de Trabajo, fue posteriormente emitida esta resolución que viene a permitir que los trabajadores domésticos o las trabajadoras domésticas puedan ser inscritas en el sistema dominicano de la seguridad social. Esta inscripción sería a través de un régimen contributivo subsidiado. Contributivo subsidiado, ¿por qué? Porque tanto el empleador como el trabajador como el Estado son los que realizarán las cotizaciones a la TSS. No sé si es de interés desglosar cuál es el monto fijo a cotizar y qué partida corresponde. Por lo menos de manera breve, pues ya estamos en la parte final. Perfecto. De conformidad con esta resolución, el monto fijo a cotizar es de 859.43 pesos. Ese es el empleador. No, ese En es el total, monto eso en global, total. sí. Ok, A ok. cotizar por Sí, cada sí, trabajador. ok, ok. De este monto, 571.50 pesos es a cargo del empleador. 571.50 a cargo del empleador. 28.50 pesos a cargo del trabajador y 259.43 a cargo del Estado. Gracias a esta resolución, ya el trabajador doméstico podrá ser inscrito con facilidad y podrá tener los beneficios del sistema dominicano de la seguridad social. ¿Cuáles son esos? Los que brindan el sistema de riesgos laborales, el que brinda las ARS o Seguro Familiar de Salud y el que brinda las ARL o... Fondo de pensión. No, el fondo de pensiones es para discapacidad, ese mismo. El fondo de pensiones, pero ARL es para los riesgos laborales. O sea. Entonces, van a poder recibir todos esos beneficios con la salvedad de que al estar en un régimen contributivo subsidiado, la ARS competente es el seguro, el SENASA subsidiado. No sería el contributivo ni otro seguro privado, sino el SENASA subsidiado, que es el que brinda el gobierno. En ese caso, el empleador debe dar los pasos, ¿cuáles pasos para tener el empleado o la empleada doméstica dentro del marco que establece esa resolución? ¿Qué debe hacer el empleador? Sí, todavía no pude verificar cuál es la modalidad para que se le va a implementar para permitir la inscripción, pero supongo que cuando el portal de la TSS sea habilitada para los fines de la inscripción, ahí estarían cuáles serían los pasos, las documentaciones a necesitar, porque ese es el punto elemental. Sí, pero Los fíjate, requisitos. tanto así, escúchame, que hoy muchas agencias de empleo se estaban quejando de que no tienen la más mínima información de cómo se va a hacer eso. Sí, pero lo que hay que ver es cuáles los requisitos. Esa es la parte esencial, porque ya se estableció que se van a inscribir.
Ahora hay que ver en el portal, cuando sea aperturada la posibilidad en el portal ¿Cuál de es la la TCS, modalidad? cuáles son los requisitos que ellos van a necesitar. Correcto. Sí, licenciado, ¿qué tiempo se dispone para implementar estas resoluciones? Bueno, de conformidad con la resolución, 90 días, si no me equivoco, fue que pude verificar. O sea, que ellos tienen ese lapso de tiempo para la implementación. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, ¿cómo se puede, organizar esto dentro del marco legal? De que tú tienes en tu casa una empleada doméstica, pero que solamente esa empleada te trabaja 3 días a la semana o te trabaja 4 horas por día. Porque los quehaceres que ella le incumben solamente es de 8 a 12 del mediodía. O sea, hay una tabla, hay una fórmula para determinar cuánto se debe pagar a esa empleada doméstica. No hay distinción en la resolución. ¿Hay una falla ahí entonces? La resolución que establece el salario mínimo no contempla una distinción con relación a las horas laboradas ni los días laborados. Simplemente contempla que sea un doméstico y como consecuencia habría que pagarle 10,000 pesos como salario mínimo. El problema. Repito, mínimo. O sea, Es un no se le problema. puede pagar menos de 10,000 pesos independientemente de que labore 2 veces o 3 veces a la semana e independientemente de que labore 2, 3 o 4 horas cada vez que preste el servicio. Es un problema. Licenciado, al día de hoy, la trabajadora doméstica, ¿con cuáles beneficios como prestaciones laborales cuenta a día de hoy? Sí, como había dicho en principio, ese aspecto de los beneficios que recibe la doméstica no sufrió ninguna variación. El Código de Trabajo, que es del 92, la Ley 1692, contempló en su título cuarto y los artículos que están contenidos en ese título, que son desde el artículo 258 al 265, contemplan como derechos al momento de terminar un contrato vacaciones y regalía pascual. Muchos pensaban que con esta resolución el doméstico iba a poder recibir beneficios como prestaciones laborales, es decir, preaviso y cesantía, pero no. Y para que esa duda sea totalmente aclarada, la misma resolución establece que no tienen derecho a preaviso y cesantía, para que no haya confusión. Eso quiere decir que aún se mantienen los derechos simplemente a vacaciones y regalía pascual. Terminado el contrato de trabajo con un trabajador doméstico o una trabajadora doméstica, vacaciones y regalía pascual son los derechos que le corresponden. O sea, estamos hablando, tú calculas, por ejemplo, estoy ahora pensando como un empleador. Tú calculas que entonces ya en diciembre, si tú pagas, tú tienes que pagarle 20,000 pesos. Por lo menos 15, profesor. No, si el doble sueldo. No, pero él... Ah, bueno, sí. El doble sueldo. Sí, Sí. cierto. Hay que bajarle con 20. Sí. Sí, no se puede violar. Tiene que Cuidado. programarse. Sí, tiene que programarse. sí, debidamente. Bueno. Es tu invitado, nuestro invitado. Ya llegamos a la parte final. Sí, sí. Agradecerle al licenciado. Vamos a comprometerlo para llevarlo mañana. La televisión, pídelo. Agradecerle al licenciado Jorge García por aceptar nuestra invitación y creo que hemos quedado más que edificados sobre el Sí, tema yo quedé muy de la edificado. formalización de la trabajadora doméstica. Gracias, licenciado, y despídase de nuestra gente de orientación comunitaria que siempre están en sintonía. Sí, agradecido a ustedes por la invitación, por darme la oportunidad, como había dicho en principio, de orientar a la comunidad, Sí, como es el programa que da orientación comunitaria, Sí, sí. con relación a este tema tan importante. Lo que se debe entender con estas resoluciones es que los trabajadores domésticos también tienen
derecho. Así Eso es. es lo más importante. Muchas gracias por la visita. Esperamos que vuelva con otro tema Sí, sí. de interés acá, orientación comunitaria. Señor.